que dio a luz el destino. En el capítulo de Génesis 38 vamos a estar el día de hoy hablando de una mujer que se llama Tamar. Tamar. El significado de ese nombre es palmera, la que da fruto en medio de la sequía y la dificultad. Y podemos hablar de esta mujer en pocas palabras. Tamar se define como una fortaleza, persistencia y fruto en medio de la adversidad. Una mujer indetenible, una mujer que luchó por la justicia en medio de la injusticia de Judá. Judá, un hombre que desde el principio, en Génesis 37 podemos ver donde Judá es el que incita a todos los hermanos a vender a José. Ahí vino la caída de Judá. Y en el Génesis 38 estamos viendo cómo la historia de José es interrumpida por la historia de Judá. Y meten a Tamar ahí. Esta palabra para nosotros significa mucho, porque antes de conocer al pastor yo tuve un sueño. Y ese sueño era una escalera. Era una escalera rústica. Y a mí me decía una voz desde lo alto: sube esa escalera. Y cuando yo subía esa escalera paso por paso, yo llegaba a un lugar donde había una plataforma como si fuera de cemento. Y la voz me decía: siéntate en ese lugar. Y yo me sentaba en ese lugar a recibir lo que él me tenía que decir. Y esa voz hermosa me dijo: ¿recuerdas de Tamar en la Biblia? Y le dije: sí, recuerdo. Me dijo: una noche bastó para quedar embarazada de Judá. Ajá, le dije. Es todo, me dijo. Baja, me dijo. Y cuando yo miro, ya la escalera no estaba. Y le digo: ¿cómo yo voy a bajar de aquí? Y me dice: ¿tú ves a aquel hombre que está allá? Se llama Judá y le dicen José. Y yo solo le veía el cuello, la parte aquí de la nuca, y su pelito bien rasuradito aquí y así paradito. Y podía ver sus espaldas de ese hombre. Y me dijo: ese hombre que está ahí te va a ayudar a bajar. Y hoy estoy entendiendo poco a poco esta palabra después de muchos años. Porque antes de que mi esposo apareciera en mi vida, yo tuve ese sueño. Y estoy con los sentimientos encontrados porque sé que esta palabra trae un peso espiritual muy fuerte que debemos de entender paso a paso cada una de las palabras que vamos a hablar en esta prédica, porque es un peso espiritual, no carnal. Así es que esta prédica tenemos que conectarnos en el espíritu para poder entenderla. Dios usa gente rota para mostrar su gloria. Judá falló en el punto de que Judá se desligó de su familia después de vender a José. Se fue para un lugar cananeo y se casó con una mujer cananea y desvió el linaje. Empezó a engendrar hijos con esa mujer cananea por ayuda de un amigo que se llama Hirá. En el capítulo 38 vamos a ir viendo cómo este hombre se junta con este varón adulamita que se llama Hirá, y este le ayuda para cumplir algo que desconectaba del linaje de donde Dios había guardado
obra de esa manera. Y se desvía y se va a ese lugar cananeo. Se casa con una mujer cananea, concibe la mujer de Judá y da a luz a Er y da a luz a Onán. Y aquí podemos ver en el capítulo, no lo vamos a leer todo, pero voy a explicar un poquito, lo lee usted en su casa. Y aquí dice que Onán, en el versículo 10, desagradó en los ojos de Jehová. Er fue el hijo número 1, Onán fue el hijo número 2 y el tercero fue Selah. Cada uno tiene un significado, búsquelo usted, escudriñe también. Pero voy a hablar de este hombre Onán. Y el primero fue el esposo Er. El primer esposo de Tamar fue Er. Murió. Como al desviarnos del linaje donde Dios quiere que nosotros mantengamos nuestra línea, nuestra genealogía, con hacer, no todo lo que tomamos por decisión trae propósito. Muchas veces nos desvía del propósito. Por eso debemos de consultar siempre a Jehová si es en esa línea donde debemos de caminar. Porque puede hacer que traigamos muerte a nuestro espíritu, a nuestro vientre profético. Mujeres que no saben por qué están pasando muchas áreas de su vida, que no pueden dar a luz. Muchas veces hacen ligaduras con personas que Dios no las está mandando. Hay que conectar con el propósito de Dios. Hay que consultar a Dios si debo o no debo casarme por ahí. Porque podemos estar trayendo muerte a nuestro vientre. Judá se casa con esa cananea y se muere el primer hijo, que se casó con Tamar. Después tenía que darle su segundo hijo llamado Onán para poder también que ella pudiera concebir hijo. Y también muere Onán. Y entonces ahí le dice Judá a ella que no le puede dar a su hijo menor porque es demasiado menor. Mejor que se vaya a la casa de sus padres y que se quede viuda. Y ella dice, no, de ninguna manera me voy a quedar viuda. Yo voy a tener que salir, dice, y preservar esa semilla. Pero en ese momento, esta mujer pudo tomar decisión e irse de nuevo a su casa, a la casa de su padre. No habla quién era el padre, de dónde venía ella. Importa quién era Tamar. Y ahí es donde vemos donde Tamar se fue y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y dice que murió la mujer de Judá. Ahí ella aprovechó a tomar ventaja de que el suegro había quedado viudo. Y ahí es donde ella trae una mentira y se viste de prostituta para tener una noche con Judá. Pero ahí podemos ver donde en esa historia, atrás de esa mentira, ella está preservando una gran verdad. Muchas veces lo que parece ilógico en la mente humana es lógico al destino de Dios. Pasaron muchos días y murió la esposa de Judá. Y Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat. Él y su amigo Hirá. Estoy leyendo en el capítulo 38, 12. El 13. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo,
he aquí tu suegro sube a Timnat y a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó, se cubrió toda y se puso en la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Selá y ella no era dada a él por mujer. O sea que Judá le mintió a Tamar, le dijo que cuando creciera su hijo se lo iba a dar por esposo, pero ella miró que había crecido y que Judá no le había dado por esposo. Y la vio Judá, dice el 15, y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro y se apartó del camino hacia ella. Y le dijo: dejadme ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera, porque ella se había cubierto su rostro. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrío, de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. O sea, no me vas a dejar solamente con el ofrecimiento, sino que me vas a decir, me vas a dar algo que me garantice lo que me estás diciendo. O sea que ella no estaba confiando en Judá, porque Judá ya le había mentido con darle a su hijo Selá. El hijo creció y no se lo había dado. Estaba siendo injusto Judá. Entonces ella dijo: ya no puedo creer solamente en una palabra. Dame algo, le dijo, que garantice esa palabra que me está dando. Entonces aquí vemos donde Tamar es una mujer con determinación, asegurando algo que ella persistía en conseguirlo. Debemos de ser persistentes en conseguir aquello que Dios ha dicho y ha hablado, por encima de lo que sea y por encima de quien sea, porque si Dios lo dijo, se tiene que cumplir. Y ese es el carácter de esta mujer Tamar. ¿Qué prenda te daré?, le dijo en el versículo 18. Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano, le dijo. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió un cabras por medio de su amigo Adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Le dijo: ¿dónde está esa mujer? Ahí nunca hubo una prostituta. Claro, es que esa no era la posición de ella. Ella solamente se había vestido para poder venir a tomar posición de Judá. Y preguntó a los hombres en aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y le dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, le dice, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado ese cabrío y tú no la hallaste. Aquí Judá está pensando: ok, ya esa mujer se fue, esa mujer no va a volver a aparecer, solo fue una mujer de noche. Una noche nomás, dijo Judá. Pero no sabía que aquella mujer tenía algo que iba a garantizar lo que él quizás no iba a preservar ni a cumplir por una simple palabra. Esta
mujer aseguró y le dijo: dame una prenda, le dijo, que me garantice que tú vas a mandar esos cabrillos a mí. Esa mujer fue audaz. Y así le salió su hijo Fares. Fares significa audaz, el que rompe, el que quiebra, el que trae un rompimiento, el que abre brecha. Dije que esta palabra es una palabra espiritual. Conectemos en el espíritu, oremos ahí, porque ahorita estoy leyendo la palabra, pero vamos a desglosarla como el Espíritu Santo nos ayude. Y dice que en el 24, ¿me puede ayudar, hermana Isabel, por favor? Gracias, Señor. El 38, Génesis 38. 24 hasta dónde? Del 24 hasta el 30. Gracias, Señor. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela, mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zara. Qué hermoso. Esa mujer le hizo una jugada tan bonita a Judá. ¿Cómo dice? Más justa es ella que yo. Él sabía que estaba ahí. Fue donde el punto de confrontación de Judá, y se identifica como injusto y ella justa. Y aquí podemos ver donde él le lleva la noticia. Dice: pasando ¿cuánto tiempo? 3 meses. Fue anunciado Judá que su nuera había fornicado, pero no sabía que quien se había acostado con ella era Judá. Y ahí es donde ella le dice: bueno, estoy preñadita, estoy embarazadita del dueño de este báculo, de este cetro, de este báculo. Y báculo es autoridad. ¿Cómo él se negaba que podría haber sido él que se había acostado con ella? ¿Cómo se iba a echar para atrás? ¿Cómo estaba mirando a Dios esa jugada? ¿Cómo estaba Dios mirando a esa jugada que estaba haciendo esa mujer por preservar algo que ella tenía que guardar, el linaje mesiánico? Mientras ella se quitó su ropa de viudez y se pone una vestidura de ramera, de prostituta, y se va a una esquina a esperar, junto al camino donde iba a pasar Judá. Hay momentos en los que el propósito de Dios entra en confrontación con la pasividad humana. Judá estaba pasivo, estaba en una conformidad, tenía la responsabilidad, pero no actuaba. Tamar se convirtió en el instrumento que activó la manifestación del destino. Esto revela que hay confrontaciones que no vienen para destruirte, sino para dar a luz el propósito divino de Dios. No toda confrontación viene para matarnos. En un momento, el rey David fue confrontado por el profeta Natán, enviado por Dios, para sacar algo oculto que David estaba matándolo en su espíritu y lo estaba congojando, porque él guardaba una cosa que había hecho y creía que nadie se había dado cuenta.
Pero Dios no quería confrontar para traer vergüenza en la vida de David. Dios quería confrontar para seguir el propósito y que el propósito no muriera en David. Dios siempre va a preservar su propósito. Nuestros errores que nosotros cometemos no tienen nada que ver con el propósito que ya marcó Dios en nuestro destino. Hay propósitos que deben de ser guardados, preservados, y no importa cuánta confrontación pueda llevar. Aquí miramos donde el impacto del destino generacional era puesto en los hombros de una mujer llamada Tamar. Fares significa brecha, rompimiento, simbolizando audacia y nuevos comienzos. El nacer primero traía el obtener la primogenitura. Pero también él estaba dando paso a Sara, su hermano. Él sale del vientre, le ponen su cordón y él se vuelve a meter, audaz. Rompí brecha, soy el primero. Eso me encanta. Este tipo, Fares, estaba siendo audaz como su mamá. Bendito Dios que nuestra generación guarde y sean audaces para guardar la genealogía, el destino que Dios ha marcado. Nuestra generación. Tras abrir paso, obtuvo la primogenitura, Fares. Dijo, yo nací primero, ya me pusieron la marca, que soy el que rompí brecha. Pero le doy espacio a Sara, dice. Y Sara significa resplandor o amanecer, asociado al hilo de escarlata que le pusieron en su manito. Aquí podemos ver cómo la historia de José fue interrumpida. ¿Y por qué fue interrumpida la historia de José metiendo a Judá si estamos hablando de la historia de José aquí? En este libro. Pero Judá estaba atravesando por una transformación que Dios estaba dándole, porque Dios estaba trabajando en esa transformación de Judá. En su casa usted puede leer donde Judá no termina de la manera que comenzó. No todo lo que comienza mal puede terminar mal. Muchas veces tenemos en nuestra boca todo lo que empieza mal termina mal. No, en las manos de Dios puede ser lo contrario. Puede ser lo contrario, porque la palabra dice, más te vale que hayas comenzado en la carne y termines en el espíritu. Todo comienzo en el Señor, comenzamos carnales. Nunca comenzamos espirituales. Y hay algunos que dice la Biblia, ahí mismo en ese versículo, dice que no sea que hayas comenzado en el espíritu y termines en la carne. Porque muchas veces podemos comenzar bien y terminar mal. Aquí vemos en el capítulo 44, en Génesis 33. ...44, 33... ¿Me lo puede leer, hermana Isabel, por favor? Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Mire dónde está Judá diciendo, ahora déjame a mí aquí, le dijo a José.
en lugar de Benjamín. Cuando Judá volvió a encontrarse con José, Judá se encuentra ahora preso para que José espere a Benjamín. Y aquí vemos donde Judá se ofrece como sustituto por Benjamín. Judá vende a José en un momento, pero ahora viene y se pone ante José. Méteme aquí en una cárcel, le dijo, para garantía de que traigan a Benjamín ante ti. El que entrega a un hermano ahora se pone como garantía. Vemos cómo Judá pasa de vender a un hermano a ofrecerse por un hermano. Esto es redención. Judá se ofrece como ese sustituto. Y ahí vemos donde Judá había restaurado todo su corazón. No terminó mal. No terminó como el vendedor del linaje. Pero a favor. ¿En gratitud a quién? A una mujer llamada Tamar. Esa mujer se paró en la brecha y dijo, no se va a perder mi linaje. Si yo vine aquí y soy puesta aquí para guardar un linaje, porque se le reveló que de ahí saldría el linaje, en la línea espiritual de donde el Señor Jesucristo iba a venir. José preserva la provisión física, Judá preserva la línea espiritual. José preserva la vida natural de su familia, pero Judá preserva la vida mesiánica. José prepara para la salvación de su familia. Mientras José preservaba el propósito en Egipto, Dios preservaba la línea del Mesías en Judá. Muchas veces Dios nos va a meter en unas situaciones que no las podemos estar entendiendo, pero son las piezas que le está moviendo allá arriba. Mientras José preservaba el propósito en Egipto, Dios estaba trabajando en la vida de Tamar, guardando ese linaje, que Judá no fuera a perder esa línea de donde se tenía que volver a incorporar. Esa mujer fue valiente, a pesar de toda la injusticia que se estaba mirando. Pero aquí volvemos al capítulo 38, donde vemos la perversidad de este varón que no quería que esa mujer fuera redimida. En el versículo 9, y sabiendo Nan que la descendencia no había de ser suya, oiga, qué perversidad del corazón, sino de la del hermano. Él tenía que redimir al hermano que había muerto, a él. Tenía que tener descendencia. Y dice, al ver que la descendencia no había de ser suya, sucedió que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en la tierra por no dar descendencia a su hermano. Oiga usted, ¿sabe usted de qué está hablando ahí? Muchas veces no se dice desde un púlpito. ¿Por qué? Hay que hablarlo. Ese joven se masturbaba y botaba su semilla y maldecía su semilla por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. También murió. Porque hay cosas que desagradan a Dios tan fuertemente y traspasamos una línea tan débil, tan delicadita, que no podemos traspasar. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre. Esa mujer dijo, no, yo no me voy a quedar viuda. Yo voy a dar a luz algo que Dios me reveló a mí. Nunca podemos desistir de lo que ya Dios reveló. Nunca podemos parar de lo que Dios ya nos ha dicho. Por eso es muy importante conectar
en oración, buscar, preservar lo que Dios nos ha revelado en lo secreto, para que en lo público, esa mujer fue puesta en público. El hombre no sabía con quién se había acostado, le había mandado el cabrío y toda su ofrenda, pero ella se había preservado hasta en el momento de confrontar y dijo: tráiganmela acá y mátenla, porque es fornicaria. Ella no estaba fornicando, ella estaba haciendo algo legal delante de Dios. Ahora no es que yo me salgo de aquí y me voy con el otro porque yo tengo que buscar la genealogía de Dios. No, es que las cosas se tienen que hacer en orden. Ella estaba en orden. El que estaba injusto era Judá. Aquí vemos un contraste espiritual entre José y Judá. ¿Por qué José y Judá? Dios está mostrando dos caminos. José representa fidelidad bajo presión. Fue vendido injustamente. Fue tentado por la esposa de Potifar, pero no pecó. Y vemos en Génesis 39, donde José preservó su pureza. Ese es José. Pero vemos la otra parte de la historia. En Judá representa la caída y el desorden. Y aquí vemos dos partes. Una que está guardando, protegiendo la provisión de su familia. Y aquí vemos donde Judá preserva algo espiritual. Porque muchas veces va a haber un contraste en nuestros hogares, en nuestros matrimonios. Uno está preocupado en preservar la familia, la provisión, y el otro preservando lo espiritual. Aquí vemos donde se apartó del propósito Judá. Sus hijos murieron por la maldad. Todo va a tener una consecuencia en esta vida. Muchas veces hay personas que dicen: ¿dónde está Dios en esta situación? Es que nos desviamos y escogemos nuestro propio camino, por eso nos va mal. Y muchas veces nos puede ir muy mal en el camino correcto también. Porque José estaba en el camino correcto. Estaba en la cárcel, lo habían vendido. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la parte que estamos mirando que José, caminando en el camino correcto, le va mal? Ahí vemos la maldad de la humanidad, no la maldad de Dios, porque dice que en la cárcel estaba Dios con José. Entonces, ¿cómo es posible que me pueda estar yendo mal si está Dios conmigo? Sí, pero Dios nos preserva, Dios cumple su propósito, nos guarda en todo el camino. Pero Judá se fue por su propio camino, hizo alianzas, en vez de conectar con Dios, hizo alianza con un amigo llamado Hira, cananeo. Que la llevó a casarse con un hombre cananeo, con una hija de un hombre cananeo. Y aquí vemos donde mueren sus hijos, se aparta del propósito por andar en una caída en desorden. ¿Dónde vino la caída, el desorden espiritual de Judá? Cuando vende a José. Cuando vende a José, ahí le vino la caída. Por eso es que en medio de la historia de José es donde viene y trae esta confrontación, donde se aparta de su familia, y vemos la condición espiritual donde se encontraba Judá. Pero lo que a mí me encanta de Dios, me agrada de Dios, es que en vez de venir a ignorarnos en nuestras faltas, Él mete su mano poderosa. Manda a alguien a conectar con esa persona para poder redimir a esa otra persona. Manda a Tamar, una mujer determinada, una mujer decidida a cumplir, y una mujer con revelación. Judá falló en su responsabilidad con Tamar y su casa estaba en crisis. Todo
sus sus 2 hijos mayores habían muerto. Y aquí vemos donde Tamar asegura el linaje mesiánico debido a su persistencia en buscar justicia y descendencia conforme a la ley, demostrando fe en la promesa familiar a pesar de la injusticia de Judá. Aunque Tamar actuó desesperada, vistiéndose indebidamente y engañando a Judá, Dios la mete en la genealogía en Mateo 1. Y ahí aparece su nombre. Y aparece el nombre de Farés. Aparece el nombre de Sara, hijos de Tamar, que engendró Judá de Tamar. Familia, jóvenes que están aquí y los que están escuchando esta palabra, padres que pueden estar escuchando esta palabra, aconsejen a sus hijos que no se casen con personas contrarias a la fe, a lo que han creído de Dios, que no se aparten de ese linaje, que no se aparten de esa genealogía, de los que sus padres les han enseñado, conforme a una gran verdad, que Cristo es el Mesías, que Cristo es nuestro Salvador. No otras cosas que nos enseñan los antepasados, a creer en dioses, a creer en vírgenes, en cosas, en estatuas de yeso que tienen oído pero no oyen, tienen boca pero no hablan. El Señor no es una estatua. El Señor es alguien que venció la muerte y resucitó y trajo salvación a este mundo. Él derramó la sangre, Él pagó el precio. Él no vino a robar la humanidad, Él vino a pagar y a sujetarse a toda obediencia a la tierra. No hay que vender nuestra fe. No hay que poner en desventaja lo que ya Dios nos ha dado por propósito a nuestras vidas. Aquí podemos ver una mujer con una fe que no se pudo despegar de esa fe por mantenerse en la línea que ya ella había creído. Y eso es lo que nos determina a nosotros como mujeres. Influenciar. Ahí vemos a un hombre caído. Ahí vemos a un hombre perdiendo el propósito, fuera de propósito. Y perdiendo algo tan importante, porque la genealogía del Señor Jesucristo no iba a venir por José. Iba a venir por Judá. Y tenemos que guardar lo que ya Dios nos ha revelado, es por un propósito. No es porque me reveló Dios y hay camino en desorden. No, hay que alinearse al propósito, a la revelación. Tuve un sueño, tuve esto, me dio una palabra. Ay, ¿qué estás haciendo con esa palabra? ¿Qué estás haciendo con ese sueño que Dios te dio? Porque José tuvo un sueño y el sueño no era de José. El sueño era de Dios. Y José tuvo que cuidar ese sueño por tantos años, sin importar las circunstancias que le atravesaban, los obstáculos que se le atravesaban en el camino. Él cuidó y preservó ese sueño. Entonces muchas veces vemos a personas que vienen a este camino, pero se desvían. Y no saben que al desviarse ellos, desviaron toda su generación. Judá desvió toda su generación en un instante. Aunque concibió 3 hijos, pero ¿dónde están esos hijos en la genealogía de Jesús? ¿Dónde están? Si no se mete esa mujer audaz, veloz, con sabiduría, ¿dónde hubiera estado Judá? ¿Dónde hubiera caído Judá? Ahí vemos cómo podemos nosotros ser audaz, ser sagaces, ser astutas como la serpiente, pero mansos como la paloma. Esa mujer estaba mansita 3 meses. Esa mujer estuvo calladita, pero ya estaba preñada. Ya estaba con su semilla aquí. Ya había preservado su semilla. Y cuando ese hombre quiso mandarla a buscar para matarla, dijo: un momentito aquí. Yo tengo autoridad, tengo cetro, tengo sello aquí. Y aquí podemos ver en este versículo donde el Señor promete a Judá no quitarle
en el capítulo 49:10, no quitarle la autoridad a Judá. No es que no tenía autoridad, la tenía, pero no la había puesto en ¿cómo se llama esa palabra? Ejecutar la autoridad. No la había puesto en el lugar donde correspondía. Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá, dice. Nunca se le será quitado. Ni el legislador, dice, de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos, dice. Dios preserva la autoridad de Judá, no lo deja arrestado, le suma. Y le suma algo que él había puesto como perdido. Muchas veces damos por perdido por nuestros errores aquello que Dios ya marcó por propósito. Dios no se va a echar para atrás. Dios marcó una línea y de esa línea dice, ¿quién lo hará detener? ¿Quién lo hará cambiar de pensamiento? ¿Quién? Si él ya lo determinó. Entonces aquí vemos también donde cuando Dios determina una cosa y nosotros no nos enderezamos a esa cosa. Porque podemos ver al sacerdote Elí. Dice que Dios le había dado la promesa que ninguno de su casa se iba a perder. Pero ahora viene y Dios le dice, ahora yo me retracto de lo que dije. ¿Por qué? Porque en el momento de la confrontación, en el momento que Elí está en desorden y sus hijos están en desorden, él nunca va y aconseja a sus hijos para que se ordenen, ni él tampoco se arrepiente. Entonces lo único que podemos nosotros, en el único momento que nosotros nos podemos encontrar perdidos, es en lo que nosotros no nos volvemos a Cristo, al camino correcto. Y aquí Judá dijo, más justa es esa mujer que yo. Aquí podemos ver donde el Señor puede mandar una confrontación y nosotros nunca arrepentirnos. Y seguir escondiéndolo. Seguir escondiendo cosas que nos van a llevar a perder nuestro propósito, lo divino que el Dios Todopoderoso ha marcado en nuestras vidas. Familia, conserve a sus hijos. Conserve a sus hijos. Conecte con Dios para saber cuál es el camino donde debemos de andar. Muchas veces perdemos nuestro camino. Muchas veces andamos junto al camino, pero no en el camino. Y muchas veces llevamos años en una iglesia sentados sin saber lo que estamos haciendo. Y nos venimos a dar cuenta que llevamos años perdidos. Años perdiéndonos. Sin revelación. En Cristo nunca queda perdido nada. Pero nosotros perdemos muchas cosas por hacer. Muchas cosas por hacer. ¿Cuántas cosas perdió Judá en este momento? Causó dolor a su espíritu, causó congoja a su alma, porque no es fácil perder hijos. Él no estaba destinado a que hubiera muerte en su genealogía, pero por andar haciendo contraste con otras personas que no tenía, hacer ligaduras con otras personas que no tenía que hacer, hay ligaduras de alma. Ahí se va con el amigo. El amigo le aconseja y es el que le lleva el cetro y que le lleva todo de regreso y le dice, esa mujer es, mira, el cómplice de la desobediencia de Judá. Júntate con personas que sean cómplices para poderte llevar al propósito. Deslígate de gente que te trae rompimiento, ruptura espiritual. Deslígate de esa gente que te trae separación de lo espiritual y te meten a lo carnal. Esa es la palabra. Y júntate con la persona que trae un rompimiento y que puede traer una activación a tu vida. Aquí vemos en este tema la confrontación que dio a luz, el destino. Y aquí podemos ver el sello, el báculo y el vientre cuando Dios usa el posicionamiento de una persona que se arraiga a la promesa. Y eso hace activar el propósito divino de Dios. Dice que Tamar se quitó sus vestiduras de viudez
Las vestiduras representan estados espirituales. En Isaías 61 vemos dónde está una persona en una condición y Dios le pone en otra condición. Lo vamos a leer. Isaías 61:3. ¿Me ayudan por favor a leerlo? Enseña ahí que Dios cambia vestiduras para cambiar temporadas en nuestras vidas. Estás en una congoja, en una amargura, Dios te pone en gozo. Él cambia todo. Él cambia las vestiduras de amargura y nos pone en unas vestiduras de gozo. Isaías 61:3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. ¿Ve cómo Dios nos cambia de vestidura? Estamos tristes, Él nos pone gozoso. Estamos depresivos, nos quita la depresión y nos pone pero regocijarnos en su presencia, danzar en su presencia. Él cambia nuestra vestidura. Tamar representa un propósito abandonado. Muchas veces nos sentimos abandonados. Pero aquí podemos ver donde esa mujer nunca se quedó en el abandono. Se fue a la casa de su padre y se fue allá vestida de viuda. Ella sabía su condición, pero ella estaba conectada con su propósito. Tamar muestra que fue enviada a su padre, a la casa de su padre. Esto representa promesas retenidas y procesos detenidos. Sin embargo, en Romanos 11:29 declara que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Aquí podemos ver en el sello, representa identidad. El sello era una firma personal de Judá. Por eso esa mujer dijo, déjame aquí una firma, tu sello. Pero vemos en Efesios 1:13, donde dice que fuimos sellados por el Espíritu. Esa mujer estaba tomando cosas importantes de la vida de Judá que no se podía echar para atrás. Esa mujer sabía aplicar la palabra. Déjame el sello, le dijo, que eso me hace sellarme a mí en el Espíritu. Eso yo no estoy jugando, le dijo. Yo me cambio las vestiduras. Esa mujer trabajó en lo profético. Esa mujer conectó con lo profético y se supo quitar de la condición para ponerse en la posición que Dios le había puesto. Muchas veces nos quedamos en la condición. Muchas veces nos quedamos en la aflicción. Muchas veces nos quedamos en lo estéril. Muchas veces nos quedamos en lo árido. Muchas veces nos quedamos sin dar fruto porque nos condicionamos a la condición. El báculo representa autoridad. El báculo simboliza gobierno y liderazgo. Ya lo leímos en Génesis 49:10, donde declara que el cetro no será quitado de Judá. El propósito que se activa tenía autoridad. El propósito que se activa en Judá tenía autoridad. Pero ¿qué pasa cuando esa mujer no aparece en la vida de Judá? Judá estaba en un desorden espiritual. Esa mujer viene y lo conecta. Esa mujer se le mete y lo conecta. Y le dice, hasta aquí llegó tu desorden, Judá. He venido yo con propósito y revelación. Es muy importante que usted, hombre que está ahí escuchando, conecte con una mujer de fe, conecte con una mujer de propósito, conecte con una mujer profetiza, que profetice vida en su casa y no muerte. Esa mujer cananea con la que se casa Judá, lo que trajo fue muerte. A su vientre murieron sus hijos, sin propósito, pero vino una sagaz y se le metió y redime todo lo que tenía autoridad dado por Dios. Hay cosas que ya fueron dadas por autoridad, pero la tenemos enterrada. La concepción ocurre en lo oculto. Aquí podemos ver en el 38:18, dice que Tamar concibió y esa mujer mantuvo 3 meses oculto ese embarazo. Dios activa propósito en lo invisible antes de ser manifestado.
Dios es experto en guardar propósitos, en esconder esos propósitos, en ocultarlo donde nadie se lo puede venir a trastocar. Él es Dios, Él es todopoderoso. Muchas veces no entendemos. Hay madres que preservan a sus hijos, que guardan a sus hijos, que los aconsejan, que los direccionan. Y hay personas que quieren trastocar ese diseño. Pero más no saben que nosotros sabemos lo que parimos. Esa mujer sabía lo que iba a parir. Esa mujer sabía que venía Fares en su vientre. Y no solamente Fares, traía luz. Dice que era resplandor. Sara significa resplandor o amanecer. Y Fares significa rompiendo brecha por todos lados. ¿Y quién vino a romper brecha después? ¿Quién vino a traer rompimiento en todo lo que nosotros estábamos áridos, vendidos en pecados, en delitos, en pecados, en desgracia? Jesucristo. ¿Quién es el rompebrecha? ¿Quién es el que viene a romper brecha en nosotros cuando nosotros estamos en pecado? Él rompe todo. Él trae rompimiento. ¿Y quién es la luz? ¿No es Él? Esa mujer parió en su propósito. Esa mujer sabía lo que iba a parir. Elizabeth sabía lo que iba a parir. Son vientres proféticos. No te preocupes si no han dado a luz. Mantente en la línea que Dios te dijo y verás lo que Dios te va a dar en tu vientre. Ana estaba llorando y estaba afligida, pero Ana supo conectar. Ana supo esperar. Ana sabía que preservando su fe iba a preservar lo que Dios le tenía en el vientre para dar. Esa mujer no se dejó amedrentar ni por Penina ni por su esposo Elcana. Elcana le dijo: no soy yo mejor que 10 hijos. Ella le dijo: no, yo tengo que parir y voy a parir. Esa mujer fue determinada. Esa mujer le dijo: no, a mí no me vengas con cosas, con emociones, ni vengas a revolverme aquí nada. Yo tengo una convicción de que voy a parir. Y parió al profeta Samuel. Entonces hay mujeres que, ay, no he parido, ¿me viene usted? No, deja de estar llorando. Espera, conecta con Dios, conecta con lo que Dios dijo y verás lo que va a suceder. Penina la alborotaba y le decía, la ponía en aflicción. Cuando ella dejó de escuchar a Penina y conectó con el Dios de la promesa, se fue manifestada su promesa. Muchas veces nosotros nos quedamos en condiciones. Eso no significa una verdad. Mi condición ahora no significa la verdad que Cristo ha revelado a mi vida. Muchas personas te pueden descartar por tu condición hoy. Pero ¿sabes? Se les olvida que hay un Dios todopoderoso. Que hay un Dios que redime. Que hay un Dios que restituye. Que hay un Dios que pone todo lo que tiene que poner por orden en aquel rompecabezas que para la gente no entiende. Créele a Dios. Créele a Dios. Y tu destino está en las manos de Dios Todopoderoso. Créele a Dios por tu familia. Hoy que miras a tus hijos en drogas, hoy que miras a tus hijos perdidos, hoy que tal vez un familiar tuyo está en una cárcel pagando injustamente, Dios está con él. Dios está con él. Todo lo injusto nunca se va a poder ser mayor que aquello que es justo para Dios. Nunca puede compararse una mentira con una gran verdad. Yo estuve en un momento parada frente a una mentira y el Espíritu me decía: te están mintiendo, te están mintiendo. Y yo veía donde un muro de mentira estaba delante de mí, pero la verdad es otro muro. Y cuando una verdad se para frente a una mentira, quien tiene que desvanecer es la mentira, no la verdad. La verdad preserva. La verdad es una cosa tan hermosa que dice que Cristo es la verdad. Cristo es el camino. Cristo es la vida. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tu condición de hoy no determina tu posición en tu destino. No determina aquello que Dios marcó desde antes de estar en el vientre de tu madre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Te damos honra, Señor. Te damos gloria, papá. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Porque la condición, Padre Santo, que podemos estar pasando en estos momentos, Señor, no determina, Padre Santo, lo que ya tú hablaste para nuestras vidas, para nuestras casas, para nuestros hijos, Señor.
gracias te damos, Señor. Gracias,